Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera mesa redonda que recibe el nombre de Ritual y Duelo, Homenaje y Refugio, enmarcada dentro del festival Dando Vida a la Muerte, en esta su tercera edición. Primero de todo, agradeceros a todos vuestra presencia, en especial a las personas invitadas a ella, en este caso Jordi Miralles. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Y a Vera Santos. Buenas noches, Vera. Buenas noches. También quería agradecer a Alicia, nuestra intérprete en lengua de signos, pues que nos ofrezca esta hermosa posibilidad de llegar a más personas. Me presento, mi nombre es Susana Rodríguez, formo parte del equipo organizador del festival y seré la persona encargada de facilitar y moderar y acompañar a los invitados en este último evento del día de hoy. Y bueno, antes quizás de presentaros así formalmente, que tendré que leer porque tenéis ambos un currículum brillante y extenso, me gustaría recoger un poco, si os parece, porque será una muy buena forma de poner en contexto la mesa que vamos a abrir ahora en unos minutos, lo que ha acontecido en el día de hoy, ¿no? Hoy es el cuarto día del festival. Como bien sabréis, los que habéis podido seguir el festival, cada día hemos desarrollado una cualidad. Empezamos con la presencia, con la aceptación, con la gratitud y hoy estamos con la compasión. Esta mañana nuestra compañera Rosa ha abierto el día con una ceremonia en la compasión y en recuerdo a todas las personas fallecidas como homenaje, que nos lleva pues un poco al título de la mesa de hoy, ¿no? El ritual. Hoy sabemos muchos que muchos cementerios del país, pues las familias se han reunido, ¿no? a hacer homenaje a sus seres queridos y bueno, por eso esta mesa también tiene ese hilo conductor. Y bueno, también comentaros que hemos tenido 10 cafés como cada día. Hemos visto un corto precioso sobre la vida de la muerte, muy, muy bonito, que os invito a verlo si no habéis podido verlo. Y bueno, qué deciros de la entrevista internacional con las dos Kates sobre el club del ataúd, que me ha parecido brillante. Bueno, un lugar para reflexionar y para ir hablando de la muerte, ¿no? que nos pone tanto en la vida, ¿no? Porque si nuestro nombre es Dando Vida a la Muerte, porque la muerte importa, ¿verdad? Pues qué mejor manera de darle importancia a la muerte empezar a hablar de ella para integrarla en la vida, que es donde debe de estar. Así que bueno, también hemos visto ahora hace un momento al doctor Nespral hablando sobre los cuidados paliativos en niños, que es la especialidad que a él se dedica, y bueno, me ha parecido muy importante también la importancia que le da él a la pedagogía de la muerte y a cómo acompañarlos, la importancia de la educación, y en esto Vera nos ayudará mucho, ¿no? Él hablaba de la importancia de la educación emocional, ¿no? Porque a veces nos cuesta la muerte porque nos cuesta sentir las emociones y gestionarlas, ¿no? Entonces, bueno, también ha sido brillante. Y nada, si os parece, os presento y lanzo un tema, una pregunta o vamos viendo. A mí me gustaría, pues eso, que fuéramos interaccionando, bailando, igual que Alicia baila con sus manos, pues bailar entre el ritual y el duelo, ¿no? Porque evidentemente están interrelacionados y bueno, lo hemos visto durante todo el día, ¿no? Que hoy hemos estado hablando. Pues empiezo por Vera, por ejemplo. Vera es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, máster en Psicogerontología en dicha universidad y cofundadora de la Asociación Española de Psicogerontología, donde asumió el cargo de vicepresidenta durante 4 años. Su proceso de trabajo personal la llevó a encaminarse al campo del acompañamiento a personas que sufren. Está formada en MDR y en trauma de apego y disociación por la Asociación MDR de España. Los duelos que observó en su día a día, en su trabajo, la llevó a formarse en duelo, pérdidas y trauma por el Instituto IPIR y la Universidad de Barcelona, donde se trasladó para dirigir la unidad de duelo
del IPIR y ser docente y colaboradora en dicho máster. Comenzó a colaborar como docente y sigue en la actualidad con diferentes universidades y centros educativos, con el fin de elevar los estándares de calidad en el acompañamiento a personas que sufren. Paralelamente, se formó en psicoterapia sensoriomotriz por el Sensory Motor Psychotherapy Institute para el abordaje en el trauma y el apego. Actualmente dirige el Instituto Regenera, centro de referencia a nivel nacional en el campo de la psicoterapia y la docencia en duelo y apego. Os recomiendo visitar su web, institutoregenera.es, para más información y, bueno, y ver la magnífica labor que realiza Vera junto a sus compañeros. ¿Vas bien, Alicia? Jordi Miralles es biólogo de profesión, comprometido con la conservación de la naturaleza y la ecología práctica, tanto como profesional y como voluntario, trabajando en asociaciones ecologistas desde 1976. En 1994 participa en la creación de la Fundación Tierra, una entidad ambientalista cuyo objetivo era aportar visiones innovadoras a favor de la ecología práctica. Estuvo al frente de dicha fundación como presidente casi 25 años, desde su creación hasta el 2018, y con la que publicó diversas obras. Su interés por la ecología funeraria se remonta al 2005, cuando participa en la redacción de monografía Ecofunerales, que fue el primer análisis del sector funerario publicado en España desde la perspectiva ambiental. Tras años de reflexión sobre cómo ambientalizar el morir, tiene la convicción que el país debería renovar su legislación funeraria, actualmente obsoleta. Está basada en una ley vigente dictada en 1974. Y promover rituales de despedida vivenciales, socialmente responsables y ecológicamente comprometidos. Ha colaborado con diferentes revistas y periódicos, siempre sobre temas medioambientales. Toda esta experiencia, de más de 40 años, dedicada a difundir la ecología práctica, la vuelca en su espacio web funeralnatural.net, donde confecciona y comparte artículos y donde tiene catalogados un gran número de libros, cuentos y películas que son de gran utilidad como recurso para acompañar el proceso de morir y duelo. En el 2021 publica su propio libro, Simplicidad y arte en el morir, una síntesis de todas las ideas que alimentan su web, lo cual os recomiendo. Tanto la web como su libro es una herramienta socorrida para cuando alguien te pregunta por un libro, por un cuento, por una película, hay infinidad. Así que con esto os doy por presentados, si os parece ya bien. Y bueno, así recogiendo un poco lo que hemos visto en el día de hoy, y aunque parece que estamos hablando de ritual y duelo y sabemos que son las dos cosas, a mí me gustaría, porque a veces me gusta siempre empezar con lo que parece más sencillo y que parece que ya todos lo sabemos, pero igual se nos escapan detalles importantes, preguntando a Vera en este caso, pero que Jordi también, este espacio es para todos, que seguro que también podemos, ¿no?, incluir aportaciones de unos y de otros en preguntas que quizás parecen más dirigidas a uno, pero ¿qué es el duelo, Vera? ¿Qué es el duelo? ¿En qué momento se inicia? ¿Y qué relación con el ritual hay? Muchas gracias, Susana. Lo primero de todo, es un honor compartir y participar en este espacio, ¿no? Dar visibilidad a la muerte y al dolor siempre es un regalo y además minimizamos mucho el sufrimiento humano, ¿no? Este tipo de espacio ya genera, es un recurso pedagógico por sí mismo y ya es un canal fantástico para prevenir duelos complicados inclusive. Ya a lo largo del compartir seguro que irán saliendo estos temas, pero es algo fantástico y os felicito por el trabajo, por los valores que lo fundan, ¿no? Y que todas las personas que podamos participar activa o pasivamente, pues que esto llegue y podamos aportar un granito de arena al mundo, ¿no?, en cuanto a su mejoría. Entonces, gracias y enhorabuena. Esto es lo primero y ante todo. Con respecto al duelo, esta pregunta
Para mí, como decías, ¿no? Es muy básica y esencial, pero a la vez muy compleja. Es una pregunta que me cuesta responder. Creo que es de las pocas preguntas que me cuestan contestar, ¿no? De hecho, siempre en mis formaciones, ya sea el nivel más básico o el nivel más avanzado, hago esta pregunta porque siempre hay tonos, matices, colores diferentes en cuanto a la respuesta. Para mí, entender el duelo es bajarlo no tanto en lo intelectual, no tanto describirlo como una definición, ni siquiera como referenciar a un autor en sí, sino el duelo, hay tantos duelos como personas en el mundo, ¿no? Entonces, más que dejarlo aquí en lo abstracto y en lo intelectual, ¿no? Es como llevarlo un poco al sentir, ¿no? Al corazón, a nuestra naturaleza humana. Y aquí siempre, siempre me gusta reflexionar sobre de qué estamos hechos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Entonces, los seres humanos estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional, para la vinculación afectiva. Estamos orientados al afecto desde que nacemos, ¿no? Y en cualquier etapa evolutiva esto es transversal. Hay una orientación genética que nos buscamos los unos a los otros para sobrevivir emocionalmente desde bebés, pero también para vivir emocionalmente a lo largo de la vida. Entonces, nuestra especie está especialmente dotada para amar y para ser amados, ¿no? Y esta es nuestra verdad. Y además es una verdad indiscutible, es una verdad que no genera debate, es nuestra verdad intrínseca como seres humanos. Entonces, entendiendo o sintiendo más bien el concepto del duelo desde ahí, ¿no? Desde que forma parte de nuestra naturaleza lo que es el amor, ahí es donde podemos ver o describir qué es el duelo. Entonces, si nosotros estamos orientados afectivamente a alguien o a algo significativo, muy importante, porque es nuestra naturaleza la que nos lleva a ello, cuando perdemos o cuando se rompe este vínculo de forma física, entonces sí que podemos vivir un duelo, que ese es el dolor ante la pérdida, ¿no? Pero tiene que ver con nuestra naturaleza. ¿Por qué hilvano y vinculo el amor con el dolor? Lo hilvano y vinculo porque forma parte de nuestra naturaleza y para darle una visión natural y despatologizarlo. Porque desafortunadamente nuestra cultura occidental, por los valores en los que se sustenta, pues tiene una visión patológica muchas veces del dolor y lo medicaliza, ¿no? Entonces creo que es importante ir como en nuestros fundamentos genéticos, ¿no? Para entender cuál es nuestra verdad intrínseca y poder entender el duelo desde ahí. Entonces, una vez tengamos este sentir del dolor, ya podemos ver a cada persona con su propio dolor. Ya no estamos hablando de una definición concreta que es muy reduccionista muchas veces, sino que trasciende muchas veces la definición y poder verlo ahí, ¿no? Es la respuesta y el proceso humano singular que cada persona tiene y que confluye historia de vida, apego, factores circunstanciales, ¿no? Entonces este proceso, esta respuesta está modulado por eso, por estas variables y tiene que ver con esto, ¿no? Con una pérdida importante en nuestras vidas que afrontamos como seres humanos de manera natural. Este sería para mí, en grandes rasgos, ¿no? Lo que es el duelo, que me parece más importante quizá el contexto natural, ¿no? que la propia definición en sí, ¿no? Para poder vivirla. Bueno, qué bonito, gracias, porque ves, vale la pena hacer preguntas de este tipo porque el desarrollo es brillante, gracias. Siguiendo un poquito por ahí, podrías, claro, es verdad lo que comentas, ¿no? Que cada contexto es lo que va a marcar cada duelo, ¿no? Entonces, el inicio del duelo también va a depender mucho de eso, ¿verdad? El inicio del duelo va a depender de esto, exacto, o sea, de muchísimas variables. Yo lo que intento también un poco es ir entendiendo poco a poco el duelo, porque lo voy entendiendo conforme voy trabajando, conforme yo misma voy viviendo mis propios duelos, ¿no? Al final el duelo tiene que ver con todas estas variables, ¿no? Nuestra historia de vida, lo que decía un poquito también este doctor anterior, ¿verdad? Que ahora no recuerdo su nombre, pero que creo que ha apuntado en una muy buena dirección, ¿no? Tiene que ver con la educación emocional, la tolerancia a nuestras emociones, nuestra ventana. Nosotros tenemos como un músculo interior, hablando metafóricamente, ¿no? Un músculo interior que tiene que ver con cómo procesamos nuestras emociones.
Si nosotros desde chiquititos nos hablan de la tristeza o comparten esta emoción, por ejemplo, o el miedo o el enfado, hacen que nuestros músculos se ensanchen, nuestra ventana de tolerancia se ensanche, entonces tendremos una capacidad de resiliencia mayor para conectar con el dolor. ¿Qué ocurre? Que en nuestra historia de vida, nuestra sociedad, muchas veces lo que hace es lo contrario, reduce nuestra musculatura emocional, nuestra ventana de tolerancia. Entonces, claro, cuando vivimos un duelo o hablamos de la muerte, es un músculo tan finito que nos desregula y nos tenemos que proteger muchas veces, ¿no? Y este es aquí donde también tenemos que aprender, ¿no? a poder hacer pedagogía de la muerte y del duelo y de las emociones, porque es aquí donde prevendríamos mucho sufrimiento, no dolor, porque el dolor es inevitable y forma parte de la vida, pero sí el sufrimiento, que sí es evitable. Para mí hay una diferenciación importante, ¿no? El dolor, que forma parte de la vida, y el sufrimiento, que es esta cultura que construye un sistema de creencias que lo introyectamos, y este sistema de creencias hace que no hagamos gimnasia con nuestra musculatura emocional tan importante en la vida, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, pues me gustaría también saber la opinión de Jordi al respecto, sobre todo al vincular, ¿no? el ritual al duelo, ¿no? Porque seguro que Vera también nos podrás comentar, ¿no? La importancia del ritual en el duelo, lo habrás visto con tus pacientes. Bueno, pues para empezar lo mismo, muchas gracias. No solamente por la invitación, sino por ser parte de esta familia extraña en la que pues uno de nuestros temas preferidos, digamos, pues es una cosa que es parte de la vida, que la llamamos muerte, pero que no deja de ser vida. Bueno, yo... Claro, quizás por la aproximación, digamos, a la muerte, siempre me ha parecido que como seres vivos la llevamos dentro, ¿vale? Pero la llevamos tan adentro que no la sabemos ver, ¿vale? La mayoría de las veces. De hecho, para ir cambiando, o sea, desde la carita de bebé mona y tal, que todo el mundo sonríe, a la cara ya de viejo que a lo mejor incluso asusta a los niños, digamos, pues para todo eso ha habido una constante pérdida de células que se han ido muriendo y renovando a la vez, ¿vale? Entonces, digamos, bueno, allí los estudiosos de este tema, digamos, hablan de que mueren entre 50 y 70 billones de células al día, ¿no? Bueno, dejemos estar el número, tampoco es lo más importante, ¿vale? Lo que llaman la apoptosis o la muerte celular, pero bueno, la tenemos dentro, ¿vale? Eso es lo primero. Y evidentemente, cuando una cosa está dentro, pues también es mucho más fácil de esconder, ¿no? De hecho, cuando jugamos al escondite en una casa, ¿no? Estamos dentro de la casa, nos escondemos por la casa y que nos encuentren, ¿no? Y a veces no es fácil encontrar, digamos, a la persona que se ha escondido en la casa, ¿no? Y bueno, eso nos sitúa, digamos, para mí en un problema, y es precisamente porque no entendemos, digamos, que estamos hechos de todo lo que empieza termina, todo lo que nace muere, todo lo que tenemos hoy lo tenemos que dejar mañana. De hecho, si tuviéramos que guardar todas las ideas que hemos tenido a lo largo, en fin, de unos pocos años, o sea, es que no habría cerebro para aguantarlo, ¿no? O sea, eso nos obliga constantemente a ir quitando cosas, ¿no? Por tanto, digamos, claro, para mí el duelo no debería existir desde el punto de vista en la que somos totalmente conscientes de que lo que tenemos lo vamos a perder. Es indefectiblemente tiene que ser así, pero porque forma parte de nuestra esencia. Y de ahí, digamos, también la importancia luego, digamos, en la parte más ritual, de saber desprenderse
digamos, de todas las cosas, ¿no? Lo que hacen esta curiosidad sueca, ¿no? Que a partir de los 50 tienes que ir sacando las cosas de tu casa y regalándolas y tal, para que se da por supuesto que a partir de los 50 podrías empezar a tener problemillas biológicos, digamos, pues esto, pues el día que te mueres, pues ya está todo repartido, digamos, ¿vale? O sea, aquella estatuilla, etcétera, tal, ¿no? O sea, uno se va quitando un poquito todas las cosas, ¿no? Todo esta es un poquito mi visión, ¿no? O sea, precisamente por lo que decía Vera, ¿no? Por el tipo de sufrimiento al que nos somete nuestra sociedad, ¿vale? Pues, bueno, pues entonces hay tantos duelos como personas, ¿no? Pero el duelo, desde mi punto de vista, no debería existir, ¿no? Bueno, soy así un poquito travieso, pero para también animar un poquito al tema. Vale, sí, es un poco transgresor. Entiendo lo que quieres decir en cuanto a que como está dentro de la vida, ¿no? Pero entiendo que como duele, porque, ¿no? Como Vera bien decía, ¿no? El amor, la unión, el vínculo, claro, eso duele cuando esa persona, ¿no? Desaparece. Entonces, sí, así a nivel conceptual lo entiendo, ¿no? Pero no sé, Vera, qué opina, ¿no? El dolor está, ¿no? Eso está ahí, te lo encuentras con muchos pacientes, imagino, Vera. Claro, bueno, el dolor forma parte de la vida, ¿no? En este sentido, yo he entendido a Jordi desde el punto de vista racional y conceptual, además lo ha marcado que es desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí, al final, si nos vamos a la parte emocional, ¿no? A la parte, en este sentido, vincularmente estamos, o sea, es un afecto, nuestra identidad se co-construye con el otro, ¿no? Vamos definiéndonos como personas a través del entorno porque somos seres sociales por naturaleza, ese dolor pues es natural, ¿no? Forma parte de la vida, forma parte de mi mundo interior, entonces la ruptura o la pérdida, ese dolor se genera de forma natural. Y el dolor de forma natural, si se abraza, tiene un potencial transformador que incalificable, no se puede describir con palabras, trasciende la palabra también, ¿no? Porque si abrazas el dolor, no el sufrimiento, que es distinto, el dolor como tal, y tienes una musculatura emocional expandida, es como para mí, para definirlo así, es como un viaje hacia adentro que te redescubres a ti mismo. Al final, yo, por ejemplo, dirijo una unidad de duelo ahora por mis propios duelos, ¿no? Por cómo me ha ayudado a conectar con la vida, a entender cosas que antes no hubiera entendido, porque ha sido un viaje emocional y corporal también, no solo en lo intelectual. Entonces, cuando el dolor te lleva un poco hacia ti, hacia tu interior, y desde ahí se vive la vida con conciencia, ¿no? Que creo, desde mi punto de vista, es el sentido de la vida, ¿no? Vivir la vida despiertos, con conciencia, dándonos cuenta de que somos finitos, ¿no? De la limitación de la vida, pero a veces te das cuenta a través del duelo, porque a nivel intelectual lo sabemos todos, porque aprendemos, ¿no? Y sabemos que somos seres, que tenemos una fecha, ¿no? Seguro, pero emocionalmente va por otra carretera. Nuestro cerebro emocional va por otra carretera. Por eso muchas veces digo, sí, si lo que me dices lo entiendo, pero como no lo he vivido, esa carretera está sin transitar. Entonces el duelo es como que te ayuda a transitar unas carreteras que nos han transitado y te redescubres. Pero esto es un proceso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde el punto de vista somatoemocional y desde el punto de vista espiritual, si cabe, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que forme parte de la vida. Y en relación con el ritual, el duelo, ¿qué me podríais decir? ¿Cómo es el inicio del duelo? ¿Es otra parte del duelo? ¿Es una expresión del duelo? ¿Qué me decís? Bueno, todo ritual en realidad nos fija sobre algo que para nosotros es importante, ¿no? O sea, digamos, el ritual del casamiento, por ejemplo, bueno,
ahora muchas parejas no se casan, digamos, pero bueno, hay un momento en que tú amas a alguien y dices, bueno, esto vamos a expresarlo socialmente, ¿vale? Lo mismo, digamos, en el momento de nacer, para aquella pareja, pues aquel hijo pues, o hija pues es algo importante y lo digamos, lo presenta, ¿no? Y con la muerte, pues nos la han escondido, ¿vale? Especialmente en los últimos años, los rituales de despedida se han escondido. ¿De qué forma? Bueno, de una forma suave, como se hacen las cosas sucias, que es, en este caso, con unos protocolos, se ha estandarizado, se hace de una determinada manera y entonces, pues nada, pues ya está, despedido. Pero claro, la cosa es, bueno, digamos yo, vale, me he despedido, quiero decir, mi cuerpo ha desaparecido, por tanto mi presencia frente a los otros ha desaparecido, pero digamos, para los otros probablemente esté, ¿vale? De hecho, a mí me gusta mucho un funeral de estos peliculeros de una serie mítica que es Star Trek The New Generation, ¿no? Donde una de las chicas, pues lógicamente se la tienen que quitar de encima y por tanto el guionista la mata. Pero digamos es un buen trabajo de guionistas y hay un momento que la mujer hace como una especie, bueno, se ha preparado su propia despedida porque sabe que está en una situación de riesgo y dice una cosa interesante, bueno, que la dicen los guionistas, pero quiero decir, que dice, en realidad la muerte no existe porque en realidad es solamente el recuerdo que queda en los demás, ¿vale? Y es ahí donde el ritual, digamos, es importante. Cada uno lo podrá ver a su manera, ¿no? Pero porque dejamos que, o sea, indefectiblemente dejamos un recuerdo, ¿vale? Y por tanto, el potenciar este recuerdo, pues es algo muy importante. Justo has hablado de, ¿no?, de algo que me parece muy interesante, que en el club del ataúd, que es preparar tu funeral incluso estando sano, ¿no? Entonces, me interesaba como la opinión de Vera en así aspectos más psicológicos, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que una persona sana, pues, bueno, que no es nada diferente a lo que estamos haciendo aquí en Dando Vida a la Muerte, ¿no? O en los Death Cafés, ¿no? Pero sí que así como tu visión como psicóloga, ¿no? ¿Qué beneficios puede traernos hablar de la muerte, ver a la muerte, o incluso preparar nuestro funeral? Y no tiene por qué ser, ¿no?, en últimos días, sino ahora. Es que creo que debería ser así, en realidad, ¿no? Ser consciente de verdad, de forma plena, ¿no? Que esto, el duelo, nos lleva a tener esta conciencia, sobre todo. Desde esta conciencia, saber que somos finitos y que la vida puede acabar estando sano también, porque igual me pasa algo en un accidente o cualquier cosa, ¿no? O sea, vivimos un poco con la creencia, intelectualmente sabemos que no, pero con la sensación de que somos eternos, ¿no? Y lo dejamos todo para mañana y lo dejamos todo para mañana. Entonces, al final, la conciencia de la finitud de la vida te lleva a vivir la vida con otra plenitud. Solamente hay que hacer el ejercicio de decir, ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día? ¿No? Esto se puede expresar, o cómo sería proyectar mi funeral, ¿no? O cómo sería ver a mis seres queridos en un ritual donde yo ya no esté, o prepararlo con mis seres queridos. ¿Cómo sería todo esto? Y si me paro un momento y me lo dejo sentir, seguro que emana mucho significado, ¿no? Y te da una luz a la vida, porque a lo mejor ahí me doy cuenta de, ostras, quiero mirar más a mi padre a los ojos. O no le dije a mi amiga lo mucho que la quería, ¿no? Y ahora lo voy a hacer con más significado.
o quiero pasar un tiempo de calidad más con mi amiga o con mi amigo, con mi hermano, con mi alumno, ¿no? O sea, al final te da los valores reales, tus propios valores reales de cómo vivir la vida. Entonces, todo lo que sea hablar de la muerte propia, proyectarlo en un funeral, de la manera que sea, creo que esto es muy positivo y muy constructivo. Y crear esta cultura es fundamental porque viviríamos de otra manera. Y ya no estaríamos tanto en sobrevivir, que esto se hace mucho, sobre todo en Occidente, ¿no? Que estamos como un poco en instinto de supervivencia cuando hemos venido a vivir. Y el dolor y la muerte un poco te sitúan en esa posición, ¿no? En cómo vivir la vida. Y estos ejercicios reflexivos, incluso hacer un funeral, incluso hacer todo esto o proyectarlo como cada uno le salga, pero sobre todo bajo el paraguas de la vida es finita para mí o para mi ser querido, para la sociedad, entonces, ¿cómo quiero vivirlo? Te sitúa en este plano. Es verdad que hay muchas personas que o están en protección por la historia de vida que tienen o por el entorno en el que estamos moviéndonos y a lo mejor ellos no viven el funeral o los rituales de esta manera, ¿no? Y esto no indica que vayan a hacer un mal duelo tampoco, ¿no? Que tampoco hay que subestimar estos procesos porque luego encuentran la manera, pero sí que es importante en la medida en la que se pueda hacer pedagogía de la muerte, del dolor y emocional. Y entonces aquí lo naturalizaremos mucho más. Y entonces el dolor no se mezclará con el sufrimiento, porque el sufrimiento te lleva a dar muchas vueltas y el dolor se va elaborando. Entonces el dolor te despierta en conciencia, el sufrimiento te embucla. Si hacemos pedagogía de la educación emocional, del dolor, de la muerte, del apego, de la toma de conciencia, iremos a elaborar duelos sanos y haremos este despertar con los rituales que comentaba Jordi, ¿no? Que sean rituales personalizados, que sean rituales, que es un canal de expresión a mi dolor, una manera más de elaborar mi duelo. Y esto creo que es esencial como función elaborativa, ¿no? Del dolor. Muy interesante. Es como, me ha gustado mucho lo de diferenciar el sobrevivir del vivir, ¿no? Y es como esto, actos, ¿no? Como como todo lo que llevamos viendo en el festival, ¿no? Te ponen de pie en la vida, ¿no? Un poco. Y es verdad, ¿no? Como cuando Jordi decía lo de que igual la muerte no la estamos llevando, pues ahora voy a abrir un tema a los tanatorios, ¿no? Y ahí es verdad que son necesarios. Bueno, esto es un debate que podríamos abrir, ¿no? Pero es verdad que ha salido de las casas, ¿no? Y entonces ni los niños ven a sus personas cercanas fallecer, ni siquiera la preparación, o sea, de repente desaparecen y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ahí como la reivindicación de poder ofrecer otras posibilidades, ¿no? De funeral y incluso de tratamiento del cadáver, ¿no? Entonces esto es como que me gustaría también abrir un poquito, ¿no? Que Jordi nos explicara, pues bueno, cuál es su opinión, porque en el Club del Ataúd han hablado de diferentes posibilidades y aquí en España me parece que andamos solo con un par, ¿no? Jordi, ¿nos puedes explicar un poco? Bueno, sí, digamos, en el tema del ritual hay como dos partes, ¿no? Una es, seré un poquito bruto diciéndolo, pero es deshacerse del cadáver, ¿vale? Esto es un tema higiénico, en fin. Y ahí se han establecido dos sistemas de momento en Europa, ¿vale? Y afecta a todos los países, que es incineración y inhumación, o sea, entierro en cementerio. En cementerio que tiene que ser con tumbas de hormigón, con nichos, o sea, digamos, donde el depósito del cadáver pues no causa problemas higiénicos, ¿vale? Bueno. Y la cremación, pues que nos parece ahora más o menos normalizada, especialmente desde que en los años 60, digamos, a nivel
de la Iglesia Católica lo permitió, porque hasta entonces no estaba permitido en el ámbito de los países con esta cultura. Pero bueno, desde que se inventó la cremación en términos tecnológicos hasta que se puso en marcha el primer crematorio pasaron casi 100 años, ¿vale? 100 años de debates sobre la cremación, ¿no? Entonces ahora no van a ser tantas décadas, pero con los nuevos sistemas, como podría ser que la cremación acuosa, que no es acuosa porque en realidad es con un ácido hidróxido potásico a una temperatura de 95 grados y 140 bares, bueno, en fin, un proceso tecnológico, ¿vale? O incluso el compostaje, que también es un proceso biotecnológico, pero digamos natural, pues son dos sistemas que ahora mismo no están autorizados. Sí que es cierto que en el caso de Estados Unidos, ahora mismo el compostaje humano está autorizado en 3 estados y hay un cuarto que está al caer. Y la acuamación o resomación, bueno, depende de los nombres comerciales que se le da, pero la hidrólisis alcalina, pues básicamente se está utilizando para animales porque lo que sale, digamos, es meter el cuerpo en una especie, bueno, lo que hacen en las películas tipo Tarantino, digamos, para deshacerse de los cadáveres, pues sale una especie, digamos, de sopa, y eso desde un punto de vista de algunas religiones pues no es muy aceptable, y bueno, y ahí está, digamos, el debate. Pero esto es una cuestión, ¿vale? Que es el deshacerse del, digamos, del cadáver, que hay que hacerlo de alguna manera. También es cierto que en la inhumación, en el caso de los países anglosajones y también ahora mismo Holanda, y de una forma muy tímida y alguno en Francia, pues hay los cementerios naturales donde el entierro es directo al suelo sin rastros de que allí hay un cadáver. Quiero decir, sin poner cruces, ni marcas, ni este es mi sitio y lo voy a guardar 100 años para que todos mis hijos los tapen, en fin, todo eso, porque se considera un espacio memorial. Es un espacio donde se entierra gente, ¿vale? Y donde se conserva la naturaleza porque volvemos a la naturaleza y por tanto es, digamos, con técnicas que dañen lo mínimo al medio ambiente, como por ejemplo no hacer prácticas de tanatopraxia o de conservación transitoria al cadáver. Bueno, y esto es un apartado. Y luego, digamos, estaría el apartado ritual. El apartado ritual aquí en España, especialmente, bueno, y en otros países de Europa ha sido un poquito lo mismo, precisamente, pero en España peor, porque hay que quitárselo de encima. Como dice el sector funerario, lo hacemos en 24 horas. O sea, impolutos. Legalmente podrían hacerlo en 48, pero como vamos rápidos, pues alguien se muere a las 10 de la mañana, hacen el certificado de defunción y a las 4 de la tarde ya lo tienes preparado en el tanatorio para que la gente vaya a despedirse. Venga, rápido, ¿vale? Porque al día siguiente, a las 12, a lo mejor, con suerte, pues se hace la ceremonia, sea religiosa o laica, de media orilla y todo el mundo para casa, ¿vale? Bueno, eso estamos viendo que pues deja rastros emocionales potentes, ¿vale? En el sentido de que mi padre o mi madre o mi esposa o bueno, en fin, lo que sea, o sea, el ser querido que sea, es que no hemos tenido tiempo de nada, ¿vale? En otros países como Francia, sin ir más lejos, para no ir a los anglosajones, pues dejan 6 días. 6 días que meten el cadáver en la nevera y, bueno, y prepara el ritual, ¿vale? Entonces, por tanto, ahí en España tenemos un grave problema, ¿vale? Podemos hablar de todos los rituales posibles que se podrían hacer, pero lo primero es que tenemos un grave problema que viene de la legislación del 74. Dejemos estar en qué época el 74, si hay gente que todavía no sabe que en el 74 España no tenía una democracia, bueno, pues hay un tiempo súper limitado que está impidiendo, ¿vale? Y luego la otra cosa importante es que desde que aparecieron los sanatorios,
todo el mundo tiene la impresión que la vela en casa está prohibida. Pues no, la vela en casa está autorizada en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y por tanto se puede hacer, ¿vale? Podría pensarse que es una cosa engorrosa porque te viene a ver la gente y tú tienes un piso de 20 metros cuadrados, que los niños duermen en un altillo, que no cabe ni el ataúd. Tampoco es importante, digamos, que la vela se convierta en una procesión de los seres queridos. ¿Por qué? Porque se podría hacer en otro espacio y en otro tiempo. Pero, digamos, aquí en España, pues tenemos este problema. Excepto que vayamos a una desaparición, entre comillas, del cadáver rápida, que sería la cremación directa. Se quema, te dan las cenizas y tú con las cenizas luego haces el ritual que quieres, donde quieres, cómo quieres y con las horas y las películas que quieras hacer, ¿no? Sí, es interesante esto que dices, Jordi, porque creo que eso es un dato que yo desconocía, ¿no? Lo de la vela en casa. Y justo ahora me están pasando algunos comentarios, ¿no? Que decían, pues eso, que muchas personas también por un tema económico se está dando que no están haciendo funeral. Y van, pues eso, lo que decías, ¿no? Que está pasando, me comentan aquí en Reino Unido, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa luego con la familia y los amigos que no tienen ese espacio para llorar y hacer el duelo, ¿no? Entonces, Vera, ¿qué nos puedes decir, ¿no? De qué impacto puede tener, como comentaba Jordi, estos funerales express o ni siquiera funeral, ¿no? O sea, directamente la persona ya no está y el impacto y la huella emocional, ¿no? Que decía Jordi también. Bueno, lo primero también genera todavía más un estado de shock, ¿no? La incredulidad, porque al no haber conectado con la realidad, hay personas que se sienten como en trauma, de decir, pero ¿dónde está mi ser querido si hace, lo digo de una propia historia mía, ¿no? Hace un día estaba hablando con mi ser querido y hoy ya no está, ¿no? Y ese ritual, ese anclaje es muy importante. O sea, es muy importante para la función elaborativa del dolor, para conectar, siempre y cuando la persona tenga esta capacidad de conexión y necesite, ¿no? Que luego hay otras personas que a lo mejor no es su momento, que esto también es importante señalarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista de ritual, o sea, cuando la persona está conectada y necesita, esto es clave para la función elaborativa del dolor, o sea, fundamental. Tampoco se puede convertir como en un protocolo estandarizado porque hay personas que lo que necesitan es no ver en ese momento y hacer el ritual a posteriori, aunque no esté ya el ser querido presente. Que esto también nos lo encontramos en consulta, ¿no? A lo mejor el ritual lo hacemos 8 meses más tarde porque yo al principio estaba en trauma y estaba en estado de shock y no podía hacerlo, y es una cuestión orgánica para equilibrarme yo, ¿no? En este sentido, o estoy en negación y es que no lo quiero ver esto ahora mismo, ¿no? Y es tan legítimo y válido como aquellas personas que están conectadas. Pero dicho eso, ¿no? Que es desde el punto de vista psicológico, como para tener un poquito la atención a la diversidad, es muy importante esto que señalaba Jordi, ¿no? El tener estos espacios es fundamental, la no prisa, ¿no? La no prisa, porque si estamos vinculándonos precisamente con el amor desde ese punto de vista, ¿no? Dolor y amor, como señala Erich Fromm, ¿no? El duelo es el precio que se paga por amar, y de repente, ¡pum!, se va todo de un golpe. Esto yo ahora mismo lo escucho y me entra como angustia interna, ¿no? De poder decir, ostras, es que no tengo tiempo, es que no van a llegar ni siquiera mis familiares de X, porque es que no les da tiempo a darme un abrazo con ellos compartiendo ese momento íntimo y seguro que de los más importantes de mi vida. Entonces, yo desde el punto de vista psicológico es esencial y urgente, diría, ofertar estos espacios pausados, naturales. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Jordi en este sentido y creo que cumple una función elaborativa muy importante. Si luego la persona no puede, porque orgánicamente no está en ese momento, lo tendría que decidir la persona, pero no por protocolo. O sea, no lo puede decidir un protocolo estándar, porque eso sí que generaría un sufrimiento.
De hecho, esto que plantea Jordi, cuando todo está tan estandarizado y tan reducido en tiempo y en todos los sentidos, esto sí puede generar un sufrimiento añadido, que esto ya no tiene que ver con el dolor, tiene que ver con un sufrimiento. Y esto es más difícil. Normalmente en psicoterapia lo que vemos es el sufrimiento añadido, no tanto el duelo. Y tiene que ver muchas veces con las circunstancias de la pérdida, ¿no? De cómo ha sido el funeral, de estos protocolos estándar tan reduccionistas. Por eso me ha gustado mucho escuchar a Jordi, ¿no? Donde se está desenvolviendo, porque creo que esto es luz en muchos caminos, ¿no? Así que también te felicito, Jordi, por esta labor. Qué bueno. Haciendo pedagogía, ¿no? Estamos, porque todo esto pues lo desconocíamos, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es qué hacemos, ¿no? Con el cuerpo del ser querido, y salir del protocolo es no tengo por qué hacer la ceremonia ahora, la puedo hacer más adelante, o no tengo por qué prepararla cuando cierre los ojos, sino que se puede preparar incluso con él si él está abierto y receptivo a eso, ¿no? Porque bueno, de hecho este festival está impulsado por una persona que es ceremoniante, ¿no? Y sabemos lo fantástico que es, ¿no? Poder tener estas figuras, ¿no? Que van más allá del ritual religioso, que es fantástico para aquellas personas que tengan convicciones religiosas, e incluso se puede combinar, o sea, tú puedes tener un ritual religioso y días después o el mismo día tener otro tipo de ceremonia, ¿no? Más alternativa o con, bueno, otra forma, ¿no? Y entonces es como, bueno, quizás a mí me alegra poder transmitir esto a la gente, ¿no? Romper un poco ese protocolo estrecho, ¿no? Ese corsé, y ayuda un montón, o sea, ya por experiencia de personas afines que se dedican a hacer ceremonias, ¿no? Cómo el duelo de esas familias, ¿no? Ese contacto muy humano, ¿no? De estas figuras que se entrevistan y que están ahí en el momento de impacto, que a lo mejor no puede ser ese momento, puede ser más adelante, como decía Vera, ¿no? Pero que eso ayuda a elaborar seguramente el duelo. Es así, ¿no? Sin ninguna duda, tiene una función elaborativa porque al final, lo que decíamos, el dolor es indescriptible, trasciende la palabra, ¿no? Entonces el ritual ayuda a esto, ¿no? A aspectos que no puedo poner palabras, pero puedo poner otros temas, otras cosas, o la manera que cada uno sienta para poder elaborar y expresar todo eso que hay ahí, que es mucho, ¿no? Mucho amor, mucho dolor a la vez. Entonces, los rituales, yo creo que cuanta más oferta haya de espacios y de maneras, y que se legitime, que se valide y que se naturalice, mucho mejor desde lo estándar, porque habrá gente que le cuadre, pero que se amplíe la diversidad, ¿no? Igual que el duelo no es una respuesta única, por eso decía, ¿no? No quiero irme a la definición estándar, quiero irme a la persona en duelo que está viviendo aquí y ahora, porque es tan distinto al otro, que lo importante es que la persona con la que, ¿no? que estemos resonando con los dolientes, pues que tengamos una oferta, una diversidad amplia, cuanto más amplia mejor. Gracias, Vera. Nos preguntan por el chat, Jordi, ¿qué pueden hacer los familiares para insistir en estos cambios, para que el funeral sea menos express? ¿Que podemos pedirlo al tanatorio? ¿A quién? ¿Al hospital? ¿Cómo va? Bueno, claro, lo primero es que cuando hay una pérdida de un ser querido, si no se ha preparado uno para ello, pues hay un impacto emocional importante, lo cual te sitúa, digamos, te sitúa vulnerable, ¿vale? Yo he hablado a veces con gente, ¿no? Que me dicen, es que me colaron todo, todo. O sea, y me revuelve las tripas, pero es que no estaba preparado. ¿Me explico? Entonces, bueno, lo primero precisamente es prepararse, ¿vale? Prepararse quiere decir, por ejemplo, saber de qué productos son necesarios, digamos, ¿vale? En el caso del Reino Unido, como explicaba
Kate and Kate, pues no es ni necesario un ataúd, ¿vale? O sea, podría ser con una mortaja, porque la legislación inglesa dice claramente que solamente hay que hacerlo con decoro y que no se vea el cadáver. Bueno, no sé con qué palabras lo dice exactamente, pero básicamente esta es la idea. Por tanto, una mortaja sirve, ¿vale? Por tanto, esta es una parte importante, saber de qué productos estamos hablando. Pero la primera es tener claro que, digamos, hay que empezar a reclamar, igual que en su día, digamos, aparecieron las oficinas de consumo porque, bueno, porque se tomaba el pelo al consumidor en muchos aspectos, ¿vale? Pues, digamos, hay que empezar a batallar para que, en este caso, la organización de un funeral no sea bajo el imperativo de las 48 horas máximo, 72 con condiciones y a 96, en fin, con condiciones ya muy raras, ¿vale? Que no se cumplen, ¿vale? O sea, en el Reino Unido dejan hasta 15 días, incluso a veces más. En el caso de Francia, pues son 6 o 7. Por tanto, esto es lo primero, porque el tiempo lo permite todo. La poesía que querrías dejar, o sea, emocionalmente darle a tu abuela, a lo mejor en aquel momento no te viene, pero al cabo de un par de días te ha venido. ¿Vale? En el momento, digamos, que te dicen se ha muerto la abuela, pues a lo mejor no te viene, pero sí. ¿Vale? Y luego la otra cosa, digamos, es que si todo eso lo has pensado un poquito en vida, pues lo facilita, tanto, digamos, a ti porque lo asumes, como a la familia porque se lo va a encontrar todo hecho, ¿vale? Hay una anécdota que todavía no la he documentado porque estoy esperando una foto que me tienen que mandar, pero es una señora que tenía en el momento 104 años en un pueblecito y, bueno, se cabreó hablando mal con la funeraria del pueblo, ¿vale? Porque le construyeron un tanatorio delante de su casa francamente horroroso. Yo no soy arquitecto y respeto todas las IRP, pero realmente era, hablando claro, hortera, pintado de rosa, ¿vale? La mujer se cabreó suficiente como para decirles a sus hijos que ni loca la pasaban por la funeraria. Claro, eso ya son palabras mayores, ¿vale? Y claro, el truquillo para no pasar por la funeraria, digamos, es tener el ataúd en casa. Porque tiene que ser homologado, eso sí, en España, pero tenerlo en casa. Evidentemente, la mayoría de los funerarios no te lo venden si no hay el muerto detrás, o del hermano matemático, que quiera decir, pero en este caso, digamos, buscaron un ataúd de cartón y pues guardaron el ataúd de cartón. Y en el momento que la señora se murió, pues la familia la metió, luego se fue a la iglesia, de la iglesia se fue al cementerio, como era un pueblo, pues a portes y andando, ¿vale? O sea, quiero decir que, digamos, cuando se conocen los procesos, entonces, como todo, ¿no? En la vida, pues es relativamente fácil encontrarle, digamos, las salidas según lo que tú quieras, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una problemática legal, ¿vale? Que se desconoce y que en el momento que te pilla, pues te ha pillado, ¿vale? Y frente a eso, pues el consejo rápido, digamos express, es olvídalo, se te muere, llamas a certificado de función, llamas a la funeraria o lo tienes en casa hasta las 48 horas si quieres. Luego se van a cabrear contigo, pero no pasa nada porque tú has cumplido con la ley. Lo llamas a la funeraria, se lo llevan a crematorio, te devuelven las cenizas y entonces organiza lo que quieras, ¿vale? Yo insisto en que ahora esto es, digamos, la mejor salida. A partir de ahí hay que reclamar, es evidente. Pues muchas gracias, Jordi. Estoy asombrada de todas las preguntas que me quedan por hacer, pero estamos llegando al final. Ha sido súper rápido y
bueno, y agradezco enormemente, ¿no? Lo compartido y lo que habéis explicado. Yo me quedo así como con dos cosas, ¿no? Importantes, que urge la pedagogía emocional, ¿no? Eh, saber ¿no? de qué estamos hechos, como decía Vera al principio, ¿no? Y que me ha gustado eso también de que el precio que pagamos por el amor es el dolor cuando esa persona fallece, ¿no? Pero que al mismo tiempo eso nos hace crecer y nos va a llevar a un lugar de autoconocimiento, y que urge también un cambio de legislación seguro, ¿no? Que eso seguro que está mucho más, es mucho más complicado, pero al menos conocer esto que ahora Jordi nos decías, ¿no? Me parece como muy importante, ¿no? Al menos saber que está esta opción express de 48 horas en casa, o que siempre te queda lo de la incineración y después poder hacer tú la ceremonia, porque es importantísimo, ¿no? Poder vivir el final de alguien y la despedida, ¿no? De una manera que te facilite el duelo, no que te lo dificulte. Así que bueno, en estos 5 minutos que quedan, si queréis añadir algo más antes de cerrar y recordar cómo irá el día de mañana. Me han quedado muchas preguntas. Tendremos que organizar otra cosa pronto. Daros las gracias en nombre del festival y mío propio, y no sé, os dejo un minutito cada uno para que podáis decir algo, por favor. Bueno, yo agradeceros una vez más. Para mí este espacio es muy importante. Yo ahora abogo muchísimo por la pedagogía, porque me he dado cuenta a lo largo de mi experiencia clínica que la prevención del sufrimiento sí se puede, ¿no? Prevenir el sufrimiento, esto sí que es evitable. Entonces, trabajar para esto es fundamental, y este espacio, sin lugar a dudas, es un espacio de elevar nivel de conciencia. Así que me quedo con esto, me voy muy satisfecha, porque de alguna manera, ¿no? Ya se está materializando esta pedagogía. Así que gracias, y que esta parte digital pues pueda llegar a los distintos rincones del mundo, y también gracias a Alicia por interpretar y por hacer que este mensaje pues sea muchísimo más accesible, ¿no? a todo el mundo. Así que gracias de verdad, de corazón. Bueno, pues nada, sí, evidentemente, ¿no? O sea, es difícil ponerle palabras, digamos, a los actos que son en familia, pero en familia no biológica, digamos, sino en una familia, digamos, más espiritual, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por tanto, cuando se comparte desde esta visión, ¿no? Que es la que hemos tenido pues con Vera, contigo, Susana, moderando, y con Alicia interpretando, ¿no? O sea, esto nos abre y nos potencia, digamos, este compromiso que tenemos con algo que hemos escogido cada uno desde, digamos, desde su aportación, ¿no? Y tener estos espacios para poderlos expresar públicamente me parece algo fundamental, ¿no? Y por tanto, pues sí, hay una palabra para eso, que es el agradecimiento, pero hay, digamos, hay algo que no se puede expresar con palabras, ¿no? Que es esta humareda, digamos, de buen rollo, por así decirlo, que dejamos en el aire, y nunca mejor dicho en el aire, porque, digamos, esto queda en el aire. Pues muchas gracias. Gracias a ti por este cierre tan bonito, porque eso es lo que es el título de nuestro festival, es Dando Vida, ¿no? Al final, esa humareda es dar vida a la muerte, y a mí siempre después de estos actos me siento más viva que nunca, así que ojalá eso se contagie, y como dice el lema, porque la muerte importa, porque ahí estamos en la vida, y bueno, muchas gracias a todos. Sí que recordar que hoy era el 4.º día. Este era el último evento del día, mañana más. Mañana es el último día sobre la cualidad es la resiliencia. Bueno, pues invito a seguir
los eventos que habrá y bueno, recordar a todos que todos estos eventos están siendo ofrecidos de forma gratuita hasta mañana día 2, que luego cabe la posibilidad de hacer una aportación económica, porque somos una asociación sin ánimo de lucro y nos encantaría pues tener cuarta, quinta y sexta edición, pero es evidente que para eso también necesitamos recursos, así que si a alguien le apetece hacer alguna donación o comprar el pase permanente para tener toda esta maravilla de eventos para siempre, pues nada, que lo puede hacer a través de nuestra página web. Y nada, y que estamos encantadas y encantados de haber compartido y que nos veamos en algún lugar para seguir con esta humareda de vida que decía Jordi. Os mando un abrazo a vosotros y a toda la gente que nos está viendo y hasta pronto.